Hola a todos, bienvenidos una vez más al curso de Química Básica con el Profe DH. Vamos a continuar con nuestro curso. En esta ocasión vamos a tratar el tema de fórmulas químicas. Hablaremos de lo que son las fórmulas moleculares, las fórmulas empíricas, qué son las fórmulas electrónicas y las fórmulas estructurales. De las fórmulas moleculares y de las fórmulas empíricas haremos unos ejercicios matemáticos para poder establecer estas fórmulas. Arrancamos entonces. Bien, como vamos a hablar de fórmulas, entonces comencemos por hacer una introducción de qué son dichas fórmulas. Habíamos dicho que existía un tipo de materia a la cual se le denominaba compuestos. Estos compuestos se generaban por la unión de dos o más elementos mediante enlaces químicos. Recordemos algunos compuestos. Entonces decíamos, por ejemplo, que el agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque está formado por la unión de átomos de hidrógeno con átomos de oxígeno mediante enlaces químicos. Entonces, la forma en cómo se representan dichos compuestos es mediante las fórmulas químicas. Aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula del agua que nos la explican desde nuestros primeros cursos educativos. Entonces sabemos que la fórmula del agua es H2O. Bien, pero entonces existen no solamente fórmulas completas, que se les va a denominar, como miraremos un poco más adelante, fórmulas moleculares, sino que existen otros tipos de fórmulas que dan una información diferente entre ellas. Entonces en eso nos vamos a meter, vamos a explorar lo que corresponde a esas fórmulas químicas y sus utilidades para cada caso. Además de la molécula de agua, de la fórmula del agua, aquí en esta diapositiva he traído el ejemplo de una de las moléculas más importantes en la naturaleza, que es la fórmula de la glucosa. La glucosa, pues sabemos que es la molécula, que es la sustancia química con la cual nosotros nos alimentamos para poder adquirir energía. Es producida por las plantas en esencia. Bien, y el tercer ejemplo de fórmula química está asociado a un compuesto llamado sulfato de aluminio, que es una sal inorgánica que utilizan para limpiar el agua que consumimos, el agua que proviene de nuestros acueductos. Bien, entonces adentrémonos ahora sí en lo que corresponde a esas fórmulas. Cuando hablamos de tipos de fórmulas debemos conocer que existen en esencia 4 tipos de fórmulas. Tenemos las fórmulas empíricas, las fórmulas moleculares, las fórmulas electrónicas y las fórmulas estructurales. ¿Existen más? Sí, pero estas son, digamos, las más importantes, al menos para el nivel que estamos trabajando en este curso. Comencemos con las fórmulas moleculares. Son las más comunes, las que más utilizamos. ¿Por qué? Porque estas fórmulas son las que muestran con exactitud la cantidad de átomos que tiene una molécula. O sea, ni más ni menos, así como vienen, así como son, completas, con todos los átomos dentro de lo que se muestra. Entonces, si nosotros hablamos del compuesto agua, su fórmula molecular es H2O. Entonces sabemos que esa es la composición del agua y no otra. Tenemos otros ejemplos de fórmulas moleculares, este KBr que corresponde a un compuesto llamado bromuro de potasio, esta de aquí H2SO4 que corresponde a uno de los ácidos más utilizados por el ser humano, que es el ácido sulfúrico, lo utilizan muchísimo en la industria. Y tenemos el hidróxido de calcio, también es una representación de lo que son las fórmulas moleculares. Entonces recordemos que las fórmulas moleculares son aquellas que tienen la totalidad de la información de los átomos que tiene una molécula. Y entonces, ¿cómo se llamarán aquellas que no tienen la totalidad de la información? Entonces esas se llaman fórmulas empíricas. Entonces, ¿qué es lo que muestra una fórmula empírica? Básicamente es la relación de proporción que hay entre átomos al conformar las moléculas. Estas no indican el número real de átomos, pero entonces bueno, miremos cómo es esto, porque de pronto la definición nos puede llevar a alguna dificultad para entenderlo. Entonces,
para que lo miremos. Entonces aquí tenemos la comparación entre lo que es una fórmula molecular y lo que es una fórmula empírica. Notemos que la fórmula molecular tiene todos los átomos que tiene dicho compuesto. Entonces si hablamos de este compuesto, que podría ser un ejemplo una molécula orgánica llamada benceno, de fórmula C6H6, entonces aquí está la fórmula molecular. La fórmula empírica es la relación de ella, es decir, si ustedes miran esta molécula de acá, dice que hay 6 átomos de carbono y hay 6 átomos de hidrógeno, es decir, si ustedes lo miran despacio, quiere decir que por cada un átomo de carbono hay un átomo de hidrógeno, y eso es básicamente lo que expresa la fórmula empírica. Miren, ¿sí? Si ustedes revisan la fórmula empírica, dice que hay por cada un átomo de carbono hay un átomo de hidrógeno. Entonces eso es básicamente lo que muestra esa fórmula empírica, es una relación de proporción del número de átomos. Pongamos otro ejemplo. Si tuviéramos un compuesto, por ejemplo, que fuera C6H12, entonces aquí la relación de proporción no sería de 1 a 1. ¿Por qué? Porque hay 6 de estos y 12 de acá. Entonces la proporción sería 1, 2. 1 de carbono y 2 de hidrógeno. Valga a este momento para hacer una claridad. He colocado aquí estos números 1 con el ánimo de hacer de esta explicación algo más entendible, pero pues regularmente cuando se están colocando fórmulas químicas estos números no se usan. Cuando nosotros queremos conseguir una fórmula empírica a partir de una fórmula molecular, el proceso es bastante simple. Nosotros lo que básicamente tenemos que hacer para conseguir una fórmula empírica a partir de una molecular es generar algo que aprendimos en matemáticas, que es coger y hacer una simplificación. ¿Y qué es simplificar? Pues coger y dividir estos números tanto como nos sea posible. Entonces aquí nosotros podríamos simplificar sacando sexta. Entonces sexta de 6, 1, sexta de 6, 1. Entonces a partir de eso, a partir de esa división, hemos podido pasar de esto a lo de acá. ¿Listo? De una fórmula molecular a una fórmula empírica. Bien, entonces como ahora conocemos cuál es el procedimiento que debemos realizar para poder sacar las fórmulas empíricas, entonces he traído esos 3 ejemplos aquí, pues para que los realicemos. Entonces la persona que se sienta en la capacidad de hacerlos con la explicación que se ha dado previamente puede tener aquí el video mientras lo realiza y verificar después si lo que hizo lo hizo de manera correcta. Entonces aquí tenemos los 3 ejemplos y este sería el resultado. Miremos. Como sabemos que para pasar de una fórmula molecular a una fórmula empírica, pues básicamente tenemos que hacer es una división. Entonces acá, miren que aquí no podemos sacar sexta porque este 2 no lo permite. Lo que sí podemos sacar es mitad. Entonces mitad de 2, 1. Les dije hace un rato que esto no se ponía. Aquí es ya correcto, aquí ya no puse el 1 como debe estar y debe ser. Y sexta de 6, 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si C2H6 es la fórmula molecular, CH3 es la fórmula empírica. Entonces mire que aquí nos está dando la relación mínima que existe. Entonces dice que por cada un átomo de carbono hay 3 de hidrógeno. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo acá. Que por cada un átomo de carbono hay 3 de hidrógeno. Miremos el segundo caso, la molécula de la glucosa que le había mencionado anteriormente. Entonces aquí nosotros podríamos sacarle sexta a todos estos números, obteniendo la fórmula empírica CH2O. Quiere decir que por cada un átomo de carbono hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esa sería la fórmula empírica. Y por último tenemos la de este compuesto que se llama, el nombre de él es pentóxido de difósforo. Bueno, eso de nomenclatura lo miraremos más adelante. En este caso, si ustedes miran, no existe un número que pueda dividir y dar enteros al 2 y al 5. Cuando esto ocurre, significa que esto no se puede simplificar y por ende la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. Entonces, cuando no es posible realizar esa división, entonces decimos que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. Bien, espero que eso se haya entendido, pues como se pueden dar cuenta, no pasa de ser una sencilla simplificación. Bien, avancemos entonces ahora
a conocer otro proceso. Ahora vamos a determinar fórmulas moleculares a partir de fórmulas empíricas. Recordemos que lo que hicimos anteriormente fue pasar de moleculares a empíricas. Ahora vamos a pasar de empíricas a moleculares, es decir, el proceso contrario. En este caso, requerimos ya de hacer algunos cálculos y tener una información. Entonces, resulta que si nosotros, por ejemplo, tenemos esta fórmula empírica y queremos convertirla en una fórmula molecular, además de saber la fórmula empírica, necesitamos saber cuánto pesa ese mol de compuestos, cuál es la masa molar de esa fórmula molecular. ¿Listo? Entonces, el ejercicio diría, se tiene una fórmula empírica CH3 y su masa molar es de 60 gramos. Determine la fórmula molecular. Entonces, cuando nos pongan un ejercicio de estas características, lo que debemos hacer es coger y sacar la masa molar de la fórmula empírica. Vamos a sacar cuánto pesa esta fórmula empírica. Entonces miramos que tiene un átomo de carbono, 1 por carbono, y miramos que tiene 3 de hidrógeno, 3 por hidrógeno. Sabemos que el carbono pesa 12, sabemos que cada hidrógeno pesa 1. Utilizo valores cerrados porque me lo permite debido a la proximidad que hay. Recordemos que el carbono es 12,001 y yo, para no alargar tanto el ejercicio, pues lo hago de esta forma. Igual el hidrógeno es 1,005, entonces para no alargar mucho estos cálculos, entonces lo hago así. He realizado una aproximación pues que es bastante válida. Entonces, volviendo al tema, digo yo entonces que estoy determinando la masa de esta fórmula empírica y encuentro que cuando sumo esa masa da 15 gramos. ¿Qué voy a hacer con ella? Entonces, para poder yo saber cuál es el factor con el cual debo multiplicar esta fórmula empírica, tengo que dividir el peso de la fórmula molecular sobre el peso de la fórmula empírica. ¿Cómo es esto? Entonces tengo que coger los 60 gramos que pesa la fórmula molecular, que el mol de esa fórmula molecular, sobre lo que pesa el mol de la fórmula empírica. Entonces 60 gramos dividido 15 gramos, entonces nos dice que el factor de multiplicación es 4. ¿Sí? Suena más complicado de lo que es. Básicamente el procedimiento sería: calcule la masa de esta fórmula empírica, luego coja la masa molar de la fórmula molecular, divídalo entre el de la empírica y le da el factor de multiplicación. La pregunta es, ¿qué se va a hacer con esto? Miremos. Lo que hacemos con este factor es coger básicamente esa fórmula empírica y multiplicarla por dicho factor. Entonces, si nosotros cogemos y multiplicamos esa fórmula empírica, sabemos que aquí hay un 1, entonces 4 por 1, 4, entonces sería C4, y 4 por 3, 12, entonces H12. De esta manera estaríamos convirtiendo una fórmula empírica en una fórmula molecular. Entonces, como se pueden dar cuenta, en esta ocasión requerimos del uso de algunos cálculos que hemos venido aprendiendo en el paso del curso. ¿Sí? Claro, lo podemos hacer al revés. Entonces, si quisiéramos calcular la fórmula empírica a partir de la molecular, pues bastaría por dividir esto entre 4, da 1, dividir esto entre 4, 12 dividido 4 igual a 3. Entonces, miren que convertimos la molecular a la empírica, que fue lo que aprendimos previamente. Muy bien, así a modo de ejercicio, propongo CHO3 como fórmula empírica y calcular la fórmula, o mejor, determinar la fórmula molecular sabiendo que la masa molar es 122. ¿Listo? Miren que en este caso lo he puesto en UMAS. No quiere decir que porque esté en UMAS no se puede hacer. Sí, se puede hacer. De hecho, da lo mismo, ¿sí? El procedimiento es exactamente igual, sino que en vez de hablar de masa molar, estoy hablando de masa molecular. El procedimiento es exactamente igual y se va a llegar a la respuesta de la misma manera, ¿listo? Sino que aquí estoy utilizando UMAS. Si hago ese proceso, entonces encuentro que en este caso tenemos que la fórmula empírica
tiene como fórmula molecular C2H2O6. Y les propongo también que hagan este ejercicio donde esta es la fórmula empírica y haciéndole el desarrollo correspondiente con esta masa molecular, que también la he puesto en UMAS, conviertan esto en lo que es la fórmula molecular. Entonces son ejercicios que les he colocado la respuesta con el ánimo de que ustedes pues se tomen el tiempo, si es de su necesidad, de su interés, de realizarlos y mirar si han logrado comprender esto que les acabo de explicar. Bien, dejamos entonces por un tiempo lo que corresponde a las fórmulas moleculares y las fórmulas empíricas y nos metemos en lo que es otro tipo de fórmulas, las fórmulas electrónicas. Habíamos visto ya en un video previo, que era el de las estructuras de Lewis, que nosotros podíamos expresar para poder mirar el enlace químico los electrones y las cargas que se forman cuando se establece un compuesto o una molécula. En este caso tenemos la fórmula de la sal de mesa, el cloruro de sodio, que podemos notar. ¿Por qué le llaman electrónicas? Porque si ustedes miran, aquí se han dibujado los electrones del cloro, que son 7, más el electrón que le ha regalado o le ha cedido el sodio. De esa forma sabemos que este cloro va a adquirir una carga negativa por el electrón que le está cediendo ese sodio, y el sodio va a adquirir una carga positiva porque ha cedido dicho electrón. Entonces esto ya lo conocemos, ya lo habíamos visto en un video de tiempos pasados que ya estaba publicado. Entonces a esto se le conoce con el nombre de una fórmula electrónica, aquella donde se muestran cargas y electrones, ¿sí? Bien, entonces este es otro tipo de fórmula, no me detengo mucho en esto, ya habíamos conversado sobre ello. Y vamos a lo que son las fórmulas estructurales. Si miramos las fórmulas empíricas, si miramos las fórmulas moleculares, ninguna de ellas habla de cómo están distribuidos los átomos en una molécula. Ellas no tienen esa información. Esa información, ¿quién la da? La da la fórmula estructural. No nos dicen el agua H2O, no, nos dicen H2O desde otra óptica, desde otro punto de vista. Entonces nos dicen, un átomo de hidrógeno se une con un átomo de oxígeno y luego ese átomo de oxígeno con el otro hidrógeno. Miren que nos está indicando que los átomos de hidrógeno no se unen entre ellos, ¿sí? Entonces nos está mostrando una información diferente. ¿Listo? Adicionalmente, las fórmulas estructurales también pueden venir con la disposición espacial, es decir, cómo es la forma de una molécula. ¿Listo? Pero ese es un subtipo de una fórmula estructural, pues que la trataremos en nuestro apartado de química orgánica, pues que es donde de pronto más uso se le da a este tipo de información. Para que nosotros podamos llegar a discernir cuál es la forma que adquiere una molécula, tenemos que basarnos en dos cosas: en la estructura de Lewis, que ya la miramos en un video anterior, y en el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, que también lo tenemos en otro de los videos que se han colgado en este canal. Bien, miremos otros ejemplos de fórmulas estructurales y vamos a aprender un concepto que es bastante importante en química. Miremos este caso. Si nosotros revisamos estos dos compuestos que están aquí, este compuesto de acá es un alcohol, ¿sí? Es el alcohol que existe en las bebidas alcohólicas, mientras que este de acá es un éter, un compuesto diferente. Si ustedes revisan, estos dos compuestos tienen una estructura distinta, una fórmula estructural distinta. Miren acá que el oxígeno está entre un carbono y un hidrógeno, mientras que en el compuesto de acá el oxígeno está en medio de dos carbonos. Pero si nosotros contamos el número de átomos que tiene cada una de las moléculas, mostrarán que tienen exactamente la misma fórmula molecular. ¿Cómo es esto? Miren, 2 de carbono, 2 de carbono. 6 de hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de hidrógeno y un oxígeno. Entonces, como se pueden dar cuenta, la fórmula molecular es exactamente igual, pero sus fórmulas estructurales son distintas.
el hecho de que sea estructural nos permite evidenciar esa diferencia. ¿Listo? Cuando dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero una fórmula estructural distinta, se les conoce con el nombre de isómeros. Lo voy a decir de nuevo. Cuando dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero una fórmula estructural distinta, se dice que son isómeros. Y existen diferentes tipos de isómeros, pero eso lo vamos a dejar para un video posterior, pues porque es algo que requiere algo de profundidad. Bien, entonces hemos hablado de lo que son las fórmulas de tipo estructural. Vamos a abandonar la parte, digamos, más teórica y nos vamos a meter un poco más en la parte práctica, que es bastante común en los cursos de química básica, pues para que nos vayamos familiarizando con dicha información. En este caso, vamos a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios que corresponden al cálculo de los diferentes tipos de fórmulas. Miremos, empezamos por aquí. Entonces, vamos a hablar de determinación de fórmulas empíricas o fórmulas mínimas. Entonces, cuando hablemos de fórmulas empíricas, también es común que les encontremos este nombre de fórmulas mínimas. Es totalmente válido. Bien, entonces cuando vamos a determinar una fórmula empírica, regularmente tenemos que arrancar de lo que es la composición porcentual, que fue nuestro tema inmediatamente anterior. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Entonces, miremos el ejemplo que vamos a explicar aquí. Dice, ¿cuál es la fórmula empírica de un compuesto que contiene 70% de hierro y 30% de oxígeno? Entonces, habíamos ya aprendido en el video inmediatamente anterior que cuando se habla de composición porcentual, nosotros podemos leer este 70% como 70 gramos de hierro y este 30% de oxígeno como 30 gramos de oxígeno. Es decir, vamos a acercarlo todo a 100 gramos, ¿sí? Porque es un porcentaje, lo habíamos explicado ya. Entonces, en este caso, lo que se hace es coger estos gramos de hierro y estos gramos de oxígeno y se los convierte a moles de cada cual. Entonces, comenzamos. 70 gramos de hierro, de la tabla periódica encontramos que un mol de hierro es igual a 55.85 gramos del mismo hierro. Este con este se cancelan y nos da 1.25 mol de hierro. De esa manera entonces ya tenemos los primeros moles. Procediendo bajo la misma lógica, convertimos estos 30 gramos de oxígeno en moles. Con eso tenemos los dos compuestos en moles. Miremos qué es lo que vamos a hacer con esa información. Entonces, para poder convertir esto en los números de átomos, entonces tenemos que proceder ahora a coger el menor número de moles que nos dio anteriormente, que era 1.25 mol, y vamos a utilizarlo para dividir los dos números de moles que encontramos. Entonces, los moles de hierro fueron ¿cuántos? 1.25. Lo dividimos sobre ¿cuál? Sobre el más pequeño de esos dos, que fue 1.25. El de oxígeno, los moles de oxígeno fue 1.875. Lo dividimos sobre el más pequeño que encontramos anteriormente, 1.25. Entonces, ¿cuánto nos da? Nos dice que de hierro, para el hierro nos da un factor de 1 y para el oxígeno nos da un factor de 1.5. Pero entonces hasta ahora no hemos podido aproximar para qué es que estamos haciendo esto. Entonces, básicamente estamos intentando encontrar los valores enteros que nos sirvan para la representación en nuestra fórmula empírica. ¿Por qué no podemos utilizar este factor con decimales? Sencillo, porque es que uno no puede tener en una molécula 1.5 átomos, ¿sí? Uno tiene o 1 o tiene 2, pero no puede tener 1.5. Cuando ocurre esto, que estas divisiones por el número mínimo de moles nos arrojan valores con decimales que no se pueden aproximar fácilmente a uno entero, como es este caso, entonces tenemos que hacer un paso adicional que no siempre se hace. En este caso sí es necesario, es coger este factor y multiplicarlo por números enteros hasta que lleguemos a un entero. Entonces, ¿cómo es esto? Si nosotros cogemos este 1.5 y lo multiplicamos por 2, entonces convertimos este número con decimal en un entero. Sí, ¿por qué? Porque 1.5 por 2 es igual a ¿cuánto? A 3. Entonces aquí
ya obtuvimos el entero que andamos buscando. Pero ojo, si yo multiplico el del oxígeno, también me veo en la necesidad de multiplicar el de hierro. Entonces, aquí, para este que era hierro, 1, como se lo multiplica por 2, este da 2. Oxígeno, como daba 1.5 y se lo multiplica por 2, da 3. Entonces, ahora sí encontramos cuáles son los factores con entero, que es lo que necesitábamos para poder establecer esa fórmula empírica o mínima. ¿Cómo nos queda? Entonces, decimos que para el hierro hay 2 átomos y para el oxígeno hay 3 átomos. Nuestra fórmula empírica será entonces Fe2O3, que corresponde a un compuesto de óxido de hierro. Bien, ese es nuestro primer ejercicio. He intentado poner este que es tal vez como el más largo de todos. Miraremos pues que los que hay en adelante son un poco más cortos. Otro ejemplo donde vamos a buscar una fórmula empírica, pero a diferencia del anterior, en este caso no nos han dado la composición porcentual. Miren que nos dieron el peso total de una muestra de compuesto y nos dijeron que de esto de aquí, cuánto era de zinc y cuánto era de oxígeno. Parece más complicado, realmente no lo es. Tiene el mismo fundamento de una composición porcentual, pero hay que llegar primero a ello. Miremos cómo se hace. Entonces, como queremos arrancar con una composición porcentual, entonces utilicemos esta misma información para hallarla. Entonces, miremos, este sería, sabemos que para hallar un porcentaje tenemos que coger la masa de un constituyente en particular y dividirlo sobre la masa total. ¿Cómo es esto? Entonces, cogemos, si para el zinc son 1,010 gramos de zinc, ¿sí? Entonces, cogemos ese valor de 1,010 gramos de zinc y lo dividimos entre la masa total del compuesto, 1,257. Y como es un porcentaje como le digo yo, entonces con ese porcentaje, entonces podemos obtener esa cantidad porcentual que hay de zinc. Entonces sería 1,010 gramos dividido 1,257 gramos, nos dice que el 80.35% de ese compuesto es zinc. Procediendo de la misma manera con el oxígeno, 0,247 dividido 1,257, todo en gramos, por 100, nos dice que la cantidad de oxígeno es del 19.65. Y si ustedes miran, con esto estamos exactamente en la misma situación que estábamos en el ejercicio anterior. Tenemos las composiciones porcentuales y podemos proceder. Sabemos entonces que lo tomamos como si fuera en gramos, ¿sí? Y los pasamos a moles. Entonces miren que en este caso, cuando hacemos la transformación a moles utilizando el peso del zinc, nos da 1.23. Y cuando hacemos el mismo procedimiento para el oxígeno, utilizando la masa molar del oxígeno, nos da 1.23. Esto nos va a facilitar el proceder. Entonces sabemos que el paso siguiente es coger y dividir entre el número más pequeño. Pero ojo, como son exactamente iguales, pues puedo dividir por cualquiera. Entonces, de zinc tengo 1.23 dividido 1.23, pues me da 1. De oxígeno tengo la misma situación, me da 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta fórmula empírica no hay necesidad de hacer multiplicaciones porque ya ambos números me han dado enteros. Entonces, la fórmula empírica buscada será sencillamente ZNO, sin absolutamente nada de números adicionales acá. Entonces, este ejercicio, pues a pesar de que tenía un paso un poquito más extenso al inicio, pues acá resultó más fácil de manejar. Bien, hasta ahí hemos hecho ejercicios de lo que son la determinación de las fórmulas empíricas a partir de información que procede de una composición porcentual. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer la determinación de fórmulas moleculares? Entonces, este ejercicio es realmente bastante simple, pero para poder realizarlo, nosotros debemos saber, nosotros debemos conocer la masa molar de esa fórmula que queremos establecer. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que la glucosa tiene como fórmula empírica C2, o mejor, CH2O, y que su masa es de 180 gramos. Miren que yo he puesto la respuesta aquí para que ustedes sepan dónde tenemos que llegar, ¿sí?
Entonces, esta es la fórmula empírica, CH2O, y pesa 30 gramos. ¿De dónde sale este 30 gramos? Pues de sumar el peso del carbono, que es 12, más los 2 que pesan el hidrógeno para que dé 14, más los 16 del oxígeno para que dé 30. Entonces, para poder determinar una fórmula molecular a partir de la empírica, pues sencillamente cogemos el peso de la fórmula molecular, que es 180 gramos, y lo dividimos sobre el peso de la fórmula mínima o empírica, que es 30 gramos. Entonces, con esto, al hacer esta división, obtenemos el factor de multiplicación para la fórmula empírica. ¿Qué significa esto? Pues que voy a coger la fórmula empírica, que es CH2O, y lo voy a multiplicar por 6. Entonces, ¿cómo me queda? 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. Y 6 por 1, 6. Entonces, aquí tenemos ya lo que corresponde a la fórmula molecular. Resumen rápido. Cuando nos piden determinar una fórmula molecular, nos tienen que dar la fórmula empírica y nosotros podemos establecer cuánto pesa. Cogemos, dividimos esa masa de la fórmula molecular entre la fórmula empírica, nos da un factor de multiplicación. Cogemos la fórmula empírica, la multiplicamos por el factor aquel y nos termina dando la fórmula molecular. Como se pueden dar cuenta, este ejercicio pues es hasta más simple que el de la determinación de las fórmulas empíricas que habíamos tratado previamente. Bien, a modo de práctica he traído un grupito de ejercicios, pues que les voy a dejar la respuesta para que a las personas que les interese practicar para sus evaluaciones o para lo que quieran que estén estudiando, lo hagan pues y tengan la certeza de esa respuesta correcta. Entonces, este primer ejercicio dice determinar la fórmula empírica para un compuesto en cuya síntesis se gastaron 26.97 gramos de plata y 8,86 gramos de cloro. Parece un ejercicio distinto, se basa exactamente en lo mismo, en convertir esos gramos a moles, ¿sí? Y a partir de eso encontrarán la respuesta, que es AgCl. Con esta misma mecánica ponemos el ejercicio número 2. En esta ocasión sí es algo que se asemeja mucho a lo que hicimos por ahí en un ejercicio anterior. Vamos a determinar una fórmula empírica a partir de una composición porcentual. Se pueden seguir los mismos pasos de lo que se explicó y su fórmula será Na2S2O3, que corresponde a un tipo de compuesto inorgánico que miraremos más adelante. El ejercicio de práctica número 3 ya no es de determinación de fórmulas empíricas, sino que es de fórmulas moleculares, pero tiene una particularidad, y es que usted en este ejercicio primero tiene que pasar por determinar la fórmula empírica con la información porcentual que aquí está, y luego con esta masa molar, va a establecer ese factor para poder pasar de esa empírica a esa fórmula molecular. ¿Listo? Bien, otro ejercicio pues para práctica. Ahí está la respuesta, es C6H6. Listo, con la misma lógica que el anterior, es básicamente el mismo ejercicio con la misma estructura. Van a coger esta composición porcentual, van a determinar la fórmula empírica y con la masa molar de este compuesto van a proceder otra vez, ¿sí? Van a proceder a lo que es pasar a la fórmula molecular, y en ese caso entonces la respuesta será C4H8. Bien, he procurado esto, como siempre les digo a mis estudiantes, esto no se aprende en el aire, esto se aprende es cogiendo calculadora, cogiendo lápiz y sentándose a producirlo, listo, a darle vueltas hasta que lleguemos a esas respuestas que estamos necesitando. Bueno, y así terminamos nuestro video de esta ocasión. Espero que la información y los ejemplos que se han puesto acá sean de su entendimiento, que les aporten en la construcción de su conocimiento en lo que es la química básica. Muchas gracias una vez más por su tiempo, por su dedicación, y será hasta la próxima entrega donde nos meteremos con un tema supremamente importante en química, que son los estados de oxidación y las conformaciones de las moléculas a partir de estos mismos estados de oxidación. Gracias una vez más, feliz día, adiós.